Ya estamos grabando. Ok, y la otra cosa que les quería comentar es que el examen, dado también esta última parte que ha estado media atropellada, el inicio del curso estuvo atropellado, la mitad del curso no, y luego el final sí también estuvo medio atropellado. Pero bueno, un poco para compensar eso también, entonces les iba a comentar que tanto la última tarea, que todas las tareas las hemos hecho en grupo, pues igual se debe hacer en grupo, pero también les voy a dar la oportunidad de que el examen, si así ustedes lo desean, lo pueden hacer en grupo. Es decir, si usted quiere hacer el examen de manera individual, lo puede hacer de manera individual y el sistema le va a permitir que usted suba su examen. Si no, si lo quiere hacer en grupo, entonces lo pueden hacer en grupo. Entonces, nuevamente, eso lo vamos a ver hoy al final de la clase. Vamos a iniciar con lo que es este tema de ANOVA y al final ya vemos lo de la tarea y el examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta parte? Creo que todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy está en la pestaña de semana 12, que es lo que íbamos a ver la semana pasada. Entonces voy a iniciar con esta presentación que dice ANOVA. ¿Ok? Luego este otro de abajo que dice dureza pintura son datos para un ejercicio que vamos a hacer ahorita. Y este Excel que dice notas PL también son datos para realizar un ejercicio ahora de este tema. Bueno, entonces vamos a iniciar con esto. Análisis de varianza. Entonces es importante que el análisis de varianza o ANOVA es más conocido realmente como ANOVA, ¿ok? Inclusive en inglés se le conoce como ANOVA, Analysis of Variance. Entonces es mundialmente conocido, o mayormente, no mundialmente conocido, pero mayormente conocido como ANOVA, ¿ok? ¿Qué es un ANOVA? Pues es una prueba hipótesis, ¿ok? Al final de cuentas es una prueba hipótesis, por eso lo vemos al puro final del curso, cuando ya vimos, estudiamos y entendimos lo que eran las pruebas hipótesis. Pero es una prueba hipótesis ¿de qué? De que la media de dos o más poblaciones son iguales. Entonces, lo que tiene diferente los ANOVAs de lo que ya vimos de pruebas hipótesis es que queremos probar que la media, ¿ok? De dos o más poblaciones, ¿ok? Y normalmente lo hacemos para más de dos poblaciones, es decir, cuando queremos analizar si la media de tres poblaciones, cuatro poblaciones, cinco poblaciones, ¿okay? Son iguales o no. Entonces, por ahí viene una diferencia con lo que es prueba hipótesis. Y la otra diferencia con prueba hipótesis o con los métodos que vimos de prueba hipótesis es que el análisis de varianza, si bien es cierto, es una prueba hipótesis, el método que se utiliza es a través de la varianza, del análisis de varianza entre las medias de los diferentes grupos y dentro de cada uno de los grupos. Entonces, para que entendamos que es diferente a lo que ya vimos de pruebas hipótesis, pero sigue siendo una prueba hipótesis. ¿Ok? Los análisis de varianza evalúan la importancia de uno o más factores. Ahora con los ejemplos va a quedar más claro qué son los factores. ¿Ok? Al comparar medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. Entonces, como les digo, ahora con los ejercicios va a quedar un poco más claro lo de los factores. ¿Cómo se hace esa hipótesis o esa prueba hipótesis? Bueno, la hipótesis nula lo que dice es que todas las medias de la población, ¿ok? De los diferentes factores que se tienen son iguales. Mientras que la hipótesis alternativa lo que nos va a decir es que al menos una, ojo, al menos una es diferente. ¿Ok? Bueno, esto es reforzando lo que ya les comenté. ¿Por qué se llama análisis de varianza?
porque se basa en el enfoque en el cual el procedimiento que se utiliza son las varianzas para determinar si las medias son diferentes. ¿Ok? Entonces, para determinar si las medias son diferentes, lo que hacemos es analizar la varianza de esas medias. ¿Y cómo? Es lo que dice en esta segunda viñeta. ¿Cómo funciona el procedimiento? Comparando la varianza entre las medias de los grupos, ¿ok? Tengo 5 grupos, digamos, tengo 5 medias. Comparo la varianza de esas 5 medias. Esa es una parte del análisis. Y la segunda parte del análisis es la varianza dentro de los grupos, ¿ok? Eso es lo que llamamos un análisis de varianza entre las medias y dentro de los grupos, ¿ok? Y de esa manera se logra determinar si todos los grupos son parte de una población más grande, ¿ok? O si pertenece a poblaciones separadas con características muy diferentes entre sí. Bueno, aquí vienen los pasos de cómo ejecutar un ANOVA. Ya cuando realicemos los ejercicios, pues va a quedar muchísimo más claro, pero esto al menos nos da una idea de cómo se ejecutan. Bueno, se debe tener una variable de respuesta continua. Esto lo veíamos al puro inicio del curso. ¿Qué es una variable continua y qué es una variable discreta? Una variable discreta son las que van de uno en uno, es decir, no permiten decimales. Como, por ejemplo, contar personas. ¿Ok? Yo no, difícilmente puedo decir que en una casa hayan 3.5 personas. ¿Ok? Porque no puede haber media persona. Pero sí puedo decir que la edad promedio de los miembros de una familia es 3.5 años. Bueno, eso es muy bajo, pero digamos 30.3 años. Eso es una variable continua porque me acepta decimales. Entonces, vamos a trabajar o los ANOVAs trabajan con variables de respuesta continuas. ¿Ok? Y al menos un factor categórico con 2 o más niveles. Nuevamente ahorita vamos a hablar de los factores. Estos análisis ANOVA requieren que los datos de las poblaciones que vengan, ojalá, de distribuciones aproximadamente normales, con varianzas iguales entre los niveles de factores. Pues esto es casi que un ideal, pero si al final lo que nosotros queremos es probar la igualdad de medias a través de un método de comparación de varianzas, pues no es un requisito indispensable de que las medias, perdón, de que esas poblaciones tengan varianzas iguales. Lo que sí es un requisito importante es que los datos provengan de distribuciones aproximadamente normales. ¿Ok? Vean el siguiente punto. Los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien incluso cuando se viola el supuesto de normalidad. Es decir, podemos tener poblaciones que no se comporten de manera normal, es decir, que no sigan una distribución normal, que de igual manera el ANOVA nos puede llegar a funcionar. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante a tener. No es obligatorio que las poblaciones sigan una distribución normal para poder ejecutar el análisis de varianza. ¿Ok? Bueno, y por último, que ya esto lo conocemos de prueba hipótesis, si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces se concluye que al menos una media es diferente. Con solo que yo rechace la hipótesis nula, ¿ok? Entonces ya puedo decir, ya puedo concluir estadísticamente que al menos una de las medias es diferente. Pero bueno, ¿en qué me ayuda saber que alguna de las medias es diferente si no sé cuál es diferente? Bueno, a través de lo que acabo de proyectar acá. Adicional al método de ANOVA, de análisis de varianza, está el método de comparación de Tukey. ¿Ok? También se le llama método de comparaciones múltiples de Tukey. Hay otros métodos también de comparación,
Pero Tukey históricamente ha sido el más robusto y el más fácil de entender. ¿Ok? Y entonces lo que hace el método de comparación de Tukey es decirnos cuáles de las medias o cuáles de los grupos son los diferentes. Y eso ya me complementa el ANOVA. Buenas tardes, profe. Me acabo de conectar, es que estaba teniendo problemas con el internet. Tranquilo, pura vida, yo no he pasado lista. Ok. Entonces, les decía que el método de Tukey lo que nos dice o nos ayuda es a identificar cuáles son las medias que son diferentes. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de intervalos de confianza, ¿ok? Para las diferencias entre parejas. Es decir, lo que hace es emparejar. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Lo que hace es emparejar y a través de las diferencias nos da intervalos de confianza. Y si ese intervalo de confianza no incluye el 0, entonces vamos a decir que hay una diferencia con esa media. ¿Ok? Todo esto es muy teórico, lo que estamos viendo específicamente en este momento, pero ya va a quedar mucho más claro con los ejemplos. Bueno, y eso era básicamente la parte teórica. ¿Ok? Entonces, entrémosle de una vez a la parte práctica. Tenemos 4 ejercicios para resolver hoy. Entonces, nosotros vamos a resolver, yo les voy a enseñar a resolver específicamente a través de Minitab. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, más fácil, más rápido, ¿ok? Pero parte de la tarea 5, que es la tarea que tienen que entregar de hoy en 8, ¿ok? Junto con el examen, es que agarren uno de los ejercicios, bueno, primero que investiguen en algún libro de estadística, cómo ejecutar un ANOVA de un factor, que es lo que vamos a ver hoy en Minitab, pero que lo investiguen cómo hacerlo de manera manual, ¿ok? Y que agarren alguno de los 4 ejercicios que vamos a ver hoy y que lo resuelvan de manera manual, ¿ok? ¿Eso para qué? Para complementar el conocimiento que vamos a adquirir hoy en Minitab, es decir, para que ustedes entiendan qué es lo que está haciendo Minitab atrás que nosotros no estamos viendo. ¿Ok? Bueno, entonces vean, primer ejercicio dice, resultados, esta tabla contiene resultados del análisis de plomo en agua de río realizado por 5 laboratorios. ¿Ok? Y ahí nos dice entre paréntesis que K indica el número de laboratorio. Entonces vean que hay 5 laboratorios, el A, B, C y D, ¿ok? Y el E, perdón. Y para algunos, hay 7 resultados del análisis de plomo en agua y para otros hay menos resultados. Específicamente acá no se le está preguntando qué es lo que se quiere hacer, pero lo que necesitamos es identificar si el análisis de plomo en agua, ¿ok? De cada uno de los 5 laboratorios es el mismo o no, ¿ok? Entonces lo que queremos entender es si hay diferencias entre laboratorios, ¿ok? Aquí lo que tenemos que hacer es asumir que la muestra o las muestras de agua provienen de la misma fuente, es decir, si queremos, digamos, medir el plomo en agua de una casa, entonces a los 5 laboratorios se le llevaron muestras de la misma casa, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es meter estos datos en Minitab. Profe, para hacerlo, el manual se tenía que buscar en tablas y todo, ¿verdad? Al final. Se tiene que buscar en tablas, es Sí, yo. correcto. Entonces, ¿qué va? Estuvo rudo. Sí,
hay que buscar en tablas, es correcto, y si el valor no está en tablas, entonces en algunos casos hay que extrapolar y toda la cosa. Ah, sí. No, no, yo lo tuve que agarrar en tablas, pero con coordenadas así como si fuera XY, con lo que me dio al final una tablilla. Sí, sí, así es. Normalmente los mismos libros pues ya tienen esas tablas. Y si no, la otra, yo se los voy a mencionar ahora cuando veamos esto de la tarea, si no, la otra opción es Excel. Excel también le puede dar a usted el valor que eventualmente podría obtener en tabla. Esa es otra opción. Pero bueno, ahora lo vemos. Bueno, entonces, metamos esto rápidamente. Entonces aquí vamos a decir laboratorio. Y aquí resultado. Entonces para el laboratorio A tenemos 2, 4, 6 resultados. Voy a poner 2, 6. Tenemos 2.3, 4.1, 4.9, 2.1, 3.7. Luego para el B tenemos 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6.5, 4, 4.2, 6.3, 4, 4. Laboratorio C tenemos 2, 4, 6 resultados. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1.7, 2.7, 4.1, 1.6, 4.1 y 2.8. Laboratorio D tenemos 2, 4, 6, 7. Tenemos 2.1, 3.8, 4.8, 2.8 otra vez, 4.8, 3.7 y 4. Y por último, el laboratorio E solo tiene 4 resultados. 5, 5, 5, 6, 1. Ok. Entonces vean que lo que hice fue en una sola columna poner los laboratorios, ¿ok? Y en otra columna poner todos los resultados. Minitab, si no me equivoco, le da la opción de que usted ponga los datos tal cual vienen aquí en la presentación de PowerPoint, una columna para cada laboratorio, y si no también lo puede hacer así, una sola columna donde vengan los laboratorios y otra con los resultados. Cualquiera de las dos puede servir. ¿Ok? Entonces, para llevar a cabo el ANOVA, nos vamos a ir a estadísticas y la tercera opción que aparece es ANOVA. ¿Ok? Nosotros estamos viendo el ANOVA de un solo factor. ¿Ok? Vean que hay diferentes ANOVAs de un solo factor, análisis de media, ANOVA de medias, perdón, ANOVA balanceado, modelo lineal, modelos de efectos mixtos y ANOVAs totalmente anidados. Esos ya son temas mucho más avanzados que se ven en un curso que creo que todavía lo tienen en licenciatura, que se llama diseño de experimentos. ¿Ok? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es ANOVA de un solo factor. Entonces le damos clic en ANOVA de un solo factor. Entonces vean que la primera opción que nos sale es esta lista desplegable, donde nos dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores, o los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Entonces vean que en este caso, como yo ingresé los datos, sería la primera opción,
porque los datos de respuesta, es decir, la respuesta de la cantidad de plomo en agua, los puse todos en una sola columna. Como les acabo de decir hace ¿qué? 2 minutos, si los hubiera puesto una columna para cada laboratorio, escogeríamos la segunda opción. Pero no, en este caso, todo está en una sola columna. Entonces, escogemos eso. Le damos clic aquí donde dice respuesta y ven que Minitab es inteligente porque yo le doy clic en respuesta y la única columna de datos que me muestra es la de resultado. ¿Por qué no me muestra la del laboratorio? ¿Por qué creen que no me la muestra? Porque tiene texto, profe. Así es, porque es una columna de texto. Entonces, de una vez Minitab dice, esto es casi que lo que llamamos sistemas foolproof, ¿ok? O pocayoques, porque está diseñado para que evitar el error humano. Porque si yo no puedo, es decir, con una columna de texto, ¿qué cálculos matemáticos voy a poder hacer? Pues muy pocos, ¿verdad? O casi nada. Entonces, de una vez Minitab dice, no, esa columna de laboratorio a usted no le sirve para hacer este cálculo. Entonces solo le voy a Permiso, mostrar la que le sirve. ¿Perdón? permiso. Usted no sabe por qué Minitap a veces cambia los números así como un pronto a otro. Uno le pone un 8 y pone como 8 decimales ahí. Eso tiene que ver en la configuración que usted tenga del Minitab, porque usted le puede poner la cantidad de decimales que quiere que le despliegue. Pero es que yo le pongo un 8 normal y le doy clic y sale 8,12. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, eso sí ya no sé, puede ser alguna pulga, nunca me ha pasado. Lo que sí me ha pasado es lo que le comento, que por ejemplo pongo un número y me sale con un montón de decimales, y es por la configuración de la cantidad de decimales que uno le ponga, pero esa otro que me mencionan nunca lo he vivido ni lo he visto. Ah, ok, ok. Y no voy a cerrarlo, a ver qué. Sí, sí. Sí, mejor hágale al ingeniero en sistemas. Cierre el programa y lo vuelve a abrir. Me vuelvo a abrir. Y el peor de los casos, reinicie la compu. Ok, ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces respuesta, pues sería aquí resultado, le damos doble clic y ya vean que el cursor automáticamente se pasó a la celda de factor. Entonces vean que ahí sí me da las dos opciones. En este caso, nuestro factor, ahora sí, entrando, porque vean que cuando estaba dando la presentación les dije que ahora veíamos lo de los factores. ¿Cuál es el factor en este problema? Pues el laboratorio. Queremos ver si el laboratorio, ¿ok? Es un factor que genere diferencias en el análisis, ¿ok? A eso es lo que le llamamos un factor. Entonces le vamos a dar aquí en factor, le vamos a dar laboratorio, le damos doble clic al laboratorio. Bueno, estos cuadros de diálogo pues nos permiten hacer un montón de cosas. Si le doy clic aquí en opciones, pues nos dice que cuánto de nivel de confianza, 95, eso lo dejamos así. Tipo de intervalo de confianza, lo dejamos así. Vean que aquí viene un check de asumir varianzas iguales, le vamos a dejar ese check puesto. Realmente aquí en este botón de opciones lo vamos a dejar todo igual. Donde sí vamos a venir a cambiar algo es en el botón que dice comparaciones. ¿Ok? Entonces démosle clic en comparaciones y donde dice nivel de significancia para comparaciones es un 5, es decir, un 5%. Entonces estas comparaciones van a tener un error de no más de un 5%. Y lo que vamos a marcar, a ponerle un check, es este que dice Tukey. Vean que lo que les comentaba, hay varios métodos de comparación de medias. Está Tukey, está Fisher, está Dunet y está este otro que hasta hace poco lo conocí, que se llama MCB de Su. ¿Ok? Como les digo, no por nada es que Tukey sale ahí de primero, porque históricamente es el más conocido y muy robusto. ¿Ok? Entonces vamos a marcar ese que dice Tukey. Y dejamos el cuadro tal cual está acá. No vamos a quitar ni a poner nada más. Y le vamos a dar a aceptar.
¿Ok? Todo lo demás que viene acá, gráfica, resultados y almacenamiento, lo vamos a dejar exactamente igual. Básicamente lo que venimos y hacemos acá, que cambiamos es que en comparaciones, escogemos que, o le pedimos a Minitab que haga comparaciones por método de Tukey. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces, vean, lo bonito de Minitab y de esta versión de Minitab, pues, es que nos da todo muy, muy resumido, muy bonito, realmente con una interfaz bastante bonita y entendible. Entonces, vean que estamos haciendo un ANOVA de un solo factor, que es resultado, que aquí hubiera sido mejor poner, bueno, aquí yo sí puedo cambiarlo. Voy a poner plomo en agua para que quede plomo, perdón, plomo en agua versus laboratorio. Es decir, cómo cambia la concentración de plomo en agua de acuerdo al laboratorio que realizó el análisis. Entonces, vean acá este primer cuadro que dice método. Entonces, de una vez nos pone cuál es la hipótesis nula. Vean que nosotros en ningún lado fuimos y escogimos esto. Esto de una vez lo hizo Minitab. Bueno, ¿cuál es la hipótesis nula? Que todas las medias son iguales. Es decir, que los promedios de plomo en agua de los 5 laboratorios A, B, C, D y E son iguales. Esa es la hipótesis nula. ¿Ok? Y yo pensaría, o cualquiera pensaría eso, porque si estamos tomando una muestra de un mismo lugar, ¿ok? Lo único que está cambiando es el laboratorio. Entonces queremos ver si hay diferencias entre los laboratorios, porque eventualmente la muestra es la misma, o proviene del mismo lugar, de la misma fuente. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? No todas las medias son iguales. ¿Ok? Esto también se puede escribir. Alguna de las medias no son iguales. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Nivel de significancia, un alfa de 0.05. Y vean que acá en cursiva nos pone se prepuso igualdad de varianzas para el análisis. ¿Se recuerdan acá el check que estaba puesto? Es que se asumía que había igualdad de varianzas. Bueno. Bajamos un poquito y vea lo que nos dice. Información del factor. ¿Cuánto? Nos dice que el factor se llama laboratorio, ¿ok? Y que son 5 factores y que esos factores son A, B, C, D y E. Es decir, tenemos un solo factor general que se llama laboratorio y está compuesto por los valores laboratorio A, laboratorio B, laboratorio C, laboratorio D y laboratorio E. ¿Ok? Luego, este es el análisis de varianza. Este cuadro, muchachos, este cuadro que estoy marcando en este momento, que está en celeste y que estoy marcando en este momento, es el cuadrito al que ustedes van a llegar manualmente. ¿Ok? Esto que dice, bueno, fuente es de cuál fuente o de dónde provienen los datos. ¿Ok? GL son los grados de libertad. ¿Ok? El SC ajustado, el MC ajustado son valores que ustedes van a tener que investigar. Y este es el valor F. Los análisis de varianza, muchachos, se trabajan con una distribución estadística que se llama la distribución F de Fisher. ¿Ok? Entonces, ¿se recuerdan cuando empezamos a ver el tema de pruebas hipótesis? Hicimos pruebas hipótesis con Z de una muestra. Y lo que hacíamos nosotros era ir, buscar el valor Z y encontrar cuál era ese valor Z y compararlo contra un alfa, contra el valor de significancia. ¿Ok? Perdón, contra el nivel de significancia. Y basado en eso tomamos la decisión de si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no se trabaja con la distribución normal, se trabaja con otra distribución.
que se llama la distribución F o la distribución F de Fisher. ¿Ok? Entonces el valor F que se obtiene después de estos cálculos, todos estos son cálculos que se tienen que realizar de manera manual. A partir de cálculos manuales se llega a este valor de 10.31. Y con este valor de 10.31, uno se va a las tablas de la distribución F de Fisher y determina cuál es el valor P, o sea, cuál es el valor de probabilidad para un F de 10.31. En este caso, el valor P es de 0. La probabilidad es 0. Entonces, vean que el valor P que estamos obteniendo es menor que 0.05. ¿Qué concluimos en este caso? Que al ser el valor P menor al nivel de significancia de 0.05, rechazamos la hipótesis nula de que todas las varianzas son iguales. ¿Ok? Perdón, de que todas las medias son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que al menos uno de los laboratorios tiene una media diferente. Al menos uno es diferente. ¿Ok? Y acá, bueno, aquí viene un resumen del modelo. Esto puede trabajar también como una regresión lineal. ¿Ok? Vean que aquí nos dice cuánto es el R cuadrado. Es de un 64%. Entonces, no me voy a meter en esto porque sería enredarlos, pero aquí uno puede también generar regresiones lineales. ¿Ok? Y a partir de una regresión lineal también decir si hay una relación entre la media y el nivel de plomo en agua que se está obteniendo, digamos. Pero como les digo, no me voy a meter en esto porque sería enredar o embarrielar la cancha. Donde sí voy a entrar es en esto. Vean que tenemos este cuadro que dice medias. Nos dice, nos resume el laboratorio, cuánto fue la cantidad de datos que teníamos para cada laboratorio. Nos dice la media de plomo en agua de cada laboratorio, la desviación estándar de esos datos y además nos da un intervalo de confianza del 95%. Por ejemplo, el laboratorio A obtuvimos 6 datos, un n igual a 6, donde la media era 3 o fue 3.43 de plomo en agua, con una desviación estándar de 0.993. Eso nos da un intervalo de confianza con un 95% de confianza, que la media es 3.43, pero con un 95% de confianza podemos decir que esa media se puede mover desde 2.48 hasta 4.40. ¿Ok? Que es lo que viene acá, entre paréntesis. Y así para cada uno de los laboratorios. Eso es lo que quiere decir este cuadrito de medias. Bueno. Vamos entonces a lo que es Tukey. Vea que aquí nos dice comparaciones en parejas de Tukey. Dice agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. Entonces vean que aquí nos está poniendo, nos enlista el laboratorio, la media de mayor a menor y una agrupación. Vea que el laboratorio B y el B ponen A y A. Laboratorio B, D y A nos pone B, B, B. Y laboratorio D, A y C nos pone C, C y C. Vean acá donde viene esta letrita pequeña. Eso sí, voy a poner un poquito más de zoom. Vean que dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean que E y B comparten la letra A. Entonces, entre E y B, entre ellos dos, entre esos dos laboratorios, no hay grandes diferencias. ¿Ok? Vean, por ejemplo, los que comparten la letra B. Los que comparten la letra B son B, D y A. Entonces podemos decir que entre el laboratorio A, el B y el D no hay grandes diferencias estadísticas.
Lo mismo entre D, entre A y entre C. ¿Ok? Bueno, pero toda esa información a veces resulta un poco confusa. Y por eso es que a mí este grafiquito de Minitab es el que más me gusta. Porque realmente, al menos yo, soy una persona muy visual. La gran mayoría de ingenieros, pues, también nos inclinamos hacia ese lado. Entonces vean que si a uno no le queda claro esa tabla que acabamos de ver, esta que tengo aquí marcada, si a uno no le queda claro, pues para eso está este grafiquito. Este grafiquito es clave, ¿ok? Lo estoy marcando ahí en celeste. Dice, ICES, ¿qué es eso? ICES, intervalos de confianza. Intervalos de confianza simultáneos de 95% de Tukey para las diferencias de las medias. Para el resultado recuerden que era plomo en agua. Ok, entonces quieren, voy a cambiarle acá. Plomo en agua. Ahí está. Ok. Entonces vean, lo que hace Tukey es comparar cada una de las medias entre sí. Aquí está comparando B con A, C con A, D con A, E con A. Luego C con B, D con B, E con B, D con C, E con C y la última que nos queda es E con D. Y vean esta parte de acá. Voy a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Ajá. Ay, lo hice demasiado grande. Ahí está, ya me. Y se los estoy poniendo ahí en negrita y en cursiva. Vea lo que dice abajo. Esa es la pista para entender, para interpretar, más bien, para interpretar este gráfico. Dice, si un intervalo no contiene el cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, ¿cuál es el cero? Vean que aquí está el cero y hay una línea punteada de color verde acá. Entonces, esta es nuestra referencia. Si el intervalo contiene a esta línea punteada, entonces esas dos medias no son significativamente diferentes. Pero si esa línea punteada no es parte del intervalo, esas dos medias son significativamente diferentes. Entonces vayamos viendo una por una. Laboratorio B y laboratorio A. Vean que aquí si yo me pongo encima, sin hacerle clic ni nada, me dice que el intervalo va de menos 0.38 a 3.67. Entonces vean que el intervalo sí incluye al cero. Entonces entre laboratorio B y A no hay diferencias significativas estadísticamente. Igual para C y A, vean que este también incluye el cero. D y A, tampoco hay diferencias significativas porque también incluye el cero. Pero ahora vean este, y es el que está casi de los que están más alejados del cero, E y A. Entonces, aquí podemos decir que el laboratorio E y A, las medias son diferentes, ¿ok? Entonces aquí podemos ir construyendo un veredicto. E y A. Luego, entre C y B también hay diferencias significativas porque no incluye al cero. D y B incluye el cero, no hay diferencias. E y B tampoco hay diferencias porque incluye el cero. D y C tampoco hay diferencias porque incluye el cero. Pero luego, E y C hay diferencias y E y D hay diferencias. Entonces, interpretando este grafiquito de los intervalos de confianza a un 95% de Tukey, sabiendo que la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula y al menos una
de las medias son diferentes, ¿cuál creen ustedes que es el laboratorio o los laboratorios que son diferentes a los demás, muchachos? Profe, una pregunta, pero cuando usted dice diferente, ¿se refiere a los que no tienen el 0 o a los que tienen el 0? Si Profe, yo incluyen, creo si, que perdón, nada más para responder, si incluyen el 0, no hay diferencia significativa. Ah, ok. Si no incluye el 0, es cuando hay diferencia significativa. ya, profe, le iba a decir que del que yo creo, de lo que comparte, que no toca el 0, todos tienen el E. Correcto, correcto. Vean que si usted compara E y A, está fuera. E y B está dentro, sí tienen al 0, pero está muy cerquita de no estarlo. E y C está fuera y E y D está fuera. Entonces casi que nosotros podemos decir que uno de los laboratorios que presenta mayor diferencia respecto a los demás es el laboratorio E. ¿Ok? ¿Y cuál otro creen? ¿O creen que no hay ningún otro? Sí, el El de ahí CB no. El E es el que realmente, pues solo por esta con B, es que no tiene diferencia con todos, pero casi que tiene diferencia con todos. Entonces, casi que podríamos decir que el laboratorio es el que es diferente a los demás. Pero, si queremos hilar un poco más fino, el C también genera algún tipo de diferencia. Porque si usted vea que aquí está C y B, está por fuera, no incluye al 0. E y C también no incluye al 0, ¿ok? Solo C y A, y ¿cuál era el otro que acabo de ver aquí? Y D y C, ¿ok? Entonces, pero, bueno, con dos profe, laboratorios sí tiene poder- diferencia y con otros dos no. el que se compara E con D no es diferente también. Con D. Sí, claro, son diferentes. Pero yo estaba hablando del laboratorio C, no del D. Ah, ok, ok. Pero bueno, para no enredar la cosa, realmente de acá lo que nosotros podemos concluir es que el laboratorio E, según el método de comparación de Tukey, es el que presenta mayor cantidad de diferencias con el resto de laboratorios. Entonces nosotros podríamos, como analistas, pensar que el laboratorio E es el que nos está generando esa diferencia. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer adicional a esto para determinar si realmente ese laboratorio E es el que es diferente? De ahí yo sacaría las medias y vería si es diferente. Yo agarraría y le haría una T pareada con alguno otro. También, pero ya que estamos haciendo ANOVAs, ¿no les parece que podríamos hacer un ANOVA, pero únicamente de los laboratorios A, B, C y D, excluyendo al E? A ver si entre esos cuatro hay diferencias o no. Sí, Y, claro. ¿ya? Es válido también, ¿no? Es válido, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a agarrar esto, nada más laboratorio y resultados de los laboratorios A, B, C y D. Voy a generar una hoja nueva aquí y voy a pegarlos, ¿ok?
Vean que ya solo tenemos hasta laboratorio D. Estoy quitando el E. Y voy a hacer una ANOVA de esos 4 laboratorios. Okay. Resultado laboratorio, comparaciones, Tuki. Aceptar. Y vamos a ver, vean que aquí ya lo estamos haciendo. Es información del factor. Tenemos 4 niveles del factor. El factor se llama laboratorio y son 4, A, B, C y D. Y vean que de igual manera estamos obteniendo un valor F de 4.21 y un valor P de 0.018. Ese 0.018 es menor que 0.05, ¿cierto? Entonces también concluimos que alguno de esos laboratorios es diferente. Nos vamos directamente aquí a Tuki porque es muchísimo más sencillo verlo de manera gráfica. Y aquí lo que podemos decir está muy sencillo. Los que son diferentes entre sí son C y B. ¿Ok? Entonces, vean que por ahí andaba la cosa. Les mencionaba, el E es el que parecía, ¿verdad? Que era el que era diferente a todos. Pero el C también está generando diferencia. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos, ¿cómo nos sirve toda esta información? Porque es parte de lo que nosotros en nuestra formación como ingenieros necesitamos saber. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Para tomar decisiones. Entonces, ¿qué conclusión o qué decisión importante se podría tomar a partir de los resultados que acabamos de ver de estos 5 laboratorios, muchachos? ¿Quién podría emitir una conclusión o una decisión que se podría tomar acerca de estos 5 laboratorios? De a lo mejor y el E tenía las herramientas mal calibradas, profe. Es una conclusión, tal vez ya un poco específica, pero es una conclusión. ¿Quién más podría emitir alguna conclusión acerca de estos 5 laboratorios? Yo les digo que si tuviera la opción de enviar cualquier tipo de muestra a estos 5 laboratorios, a quienes yo tendría como opciones primordiales sería a A, B y a D. ¿Por qué? Porque el E me demostró en el primer análisis que había diferencias y en el segundo análisis vimos que era C, que ya lo habíamos notado en el primer análisis. Entonces, lo que a mí me diría es que si tuviera que escoger entre estos 5 laboratorios, primordialmente escogería los que no me dieron diferencias, porque entonces me dice que si la muestra provenía de una misma fuente y esos 3 laboratorios no dieron diferencias significativas estadísticamente, quiere decir que entre ellos hay estandarización. Entonces podría con seguridad estadística escoger el A, el B o el D y podría estar tranquilo. Es una conclusión que podríamos sacar de acá. Bueno, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Nada más déjenme un segundito ir a tomar un poquito de agua.
Ok, vamos con el segundo ejercicio. Este es bastante interesante. Dice, se quiere evaluar la eficacia de distintas dosis de un fármaco contra la hipertensión arterial, comparándola con la de una dieta sin sal. Para ello se seleccionan al azar 25 hipertensos y se distribuyen aleatoriamente en 5 grupos. Al primero de ellos no se le suministra ningún tratamiento. Al segundo, una dieta con un contenido pobre en sal. Al tercero, una dieta sin sal. Al cuarto, el fármaco a una dosis determinada. Y al quinto, el mismo fármaco a otra dosis. Las presiones arteriales sistólicas de los 25 sujetos al finalizar los tratamientos son los siguientes. Entonces, vean, igual aquí no me están preguntando nada en específico, pero la pregunta es, ¿hay diferencia entre no hacer nada, o sea, no tener ningún tratamiento, o alguno de los tratamientos, que al final de cuentas al grupo 1 no se le hizo nada, al grupo 2 y el grupo 3 es básicamente un cambio en la dieta, y grupo 4 y grupo 5 es con el fármaco? Entonces, si ustedes trabajaran para la empresa que está desarrollando o que vende ese fármaco, de buenas a primeras, ¿qué es el resultado ideal que ustedes quieren encontrar en este ANOVA? ¿Qué vamos a hacer? De que si el grupo 4 y 5 tienen un resultado diferente. Queremos que los grupos 4 y 5 sean diferentes a los demás. Ojo, la hipótesis nula va a seguir siendo la misma. La hipótesis nula que vamos a querer probar es que no hay diferencia en los grupos. Y la hipótesis alternativa va a ser que al menos uno de esos grupos es diferente. Pero nosotros, si estamos del lado del productor del fármaco, lo que queremos es que esa hipótesis nula, número 1, se rechace, porque no queremos que sea igual. Y número 2, que los grupos que presenten diferencias sean el 4 y el 5. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque eso nos diría que las presiones arteriales están cambiando. Es decir, que el fármaco está funcionando. ¿Ok? ¿Se entiende el contexto del ejercicio, muchachos? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces lo que vamos a hacer es meter estos datos acá. Vamos a hacer una hojita nueva. Para hacerlo esto mucho más fácil, voy a poner grupo y luego presión. No les voy a poner números porque después cuando hagamos las comparaciones de Tukey es todo un tema, a ver cuál era el grupo 1, 2, 3 y 4. Les voy a poner realmente a cada grupo qué fue lo que se hizo. Dice que al primero de ellos no se le suministra ningún tratamiento. Entonces voy a poner grupo 1, sería sin tratamiento. ¿Ok? Entonces son 5 personas. Ahí. Luego, el grupo 2 era una dieta con un contenido pobre en sal. Entonces, dieta baja sal. ¿Okay? El tercer grupo dice que el tercero, una dieta sin sal. Entonces, dieta sin sal. Cuarto grupo es fármaco a una dosis determinada. Entonces voy a poner fármaco dosis 1. Y el último, quinto, el mismo fármaco, pero a otra dosis. Entonces le voy a poner
fármaco, dosis 2. Ok, y ahora sí vamos a ir apuntando aquí las presiones. Poner esto por acá. Ok, 180, 173, 175, 182, 182, 158, 163, 170, 158, 162, 8, 146, 160, 171, 147, 152, 143, 155 y 160. Ok. Nos vamos entonces aquí a NOVA. Los datos están en una columna para todos los niveles de factores. Entonces aquí vamos a escoger que la respuesta es presión y el factor es grupo. ¿Ok? Recuerden, nada más vamos a asegurarnos que esté chequeado método de Tukey. Le damos a aceptar y aceptar. Bueno, hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Alternativa, no todas las medidas son iguales. Y estamos presuponiendo o suponiendo que hay igualdad de varianzas en el análisis. Tenemos tenemos un solo factor que tiene 5 niveles, que son los 5 grupos, que era los que tuvieron una dieta baja en sal, una dieta sin sal, un grupo con un fármaco a una dosis, el otro con un fármaco a otra dosis y los que no tuvieron ningún tratamiento. Entonces, vean que aquí en el análisis de varianza nos da un valor F de Fisher de 11.24, lo que significa una probabilidad o un valor P de 0. Quiere decir que este valor 0, al ser menor a 0.05, que es el nivel de significancia, lo que concluimos es que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, esta es la primera buena noticia para la empresa que está desarrollando el fármaco. Es decir, sí hay diferencias entre las medias. ¿Okay? Sí hay diferencias entre los grupos. Entonces, ahora lo que hay que entender es cuáles son los grupos que presentan esas diferencias. Y ojo, la otra cosa importante es determinar que esas diferencias sean hacia la baja, porque yo lo que la empresa buscaría es que la hipertensión, o más bien la presión arterial, baje, ¿cierto? Entonces, lo que se anda buscando también es que esas presiones arteriales sean bajas. Bueno, entonces bajemos acá. Aquí están las medias de cada uno de los grupos con su respectiva desviación estándar y sus intervalos de confianza a un 95%. Aquí está el método de Tukey agrupado, ¿ok? Pero centrémonos en en el gráfico, ¿cierto? Porque este es muchísimo más fácil de entender. Entonces, de nuevo, voy a ponerle esto un poquito más grande. Lo voy a dejar un 2. Entonces, vean. Aquí tenemos las diferentes comparaciones. Ok, eso era otra cosa. Aquí tenemos las diferentes comparaciones. Entonces, vayamos viendo cada una de ellas. Dieta sin sal y dieta baja en sal, no hay diferencias entre ellos. ¿Ok? Vean que la línea punteada, que es el 0, está contenida dentro del intervalo. Quiere decir que entre dieta sin sal y dieta baja en sal, no hay diferencia. Luego,
Fármaco. Ay, pero aquí no puedo ver el fármaco al... Voy a tener que poner esto más pequeñito, muchachos. Profe, ese sería fármaco 1. Fármaco 1. Lo que Sí. voy a hacer es que voy a volver a correr el ANOVA, pero le voy a cambiar esto y le voy a poner fármaco D1. Fármaco D1. Fármaco D2. Las otras sí se entienden, ¿ok? Y voy a volver a correr esto. Ahí está. Okay. Entonces recordemos, si el intervalo no contiene al cero, sí hay diferencias. ¿Ok? Bueno, entonces vean que dieta sin sal y dieta baja en sal, no hay diferencias. Fármaco en la primera dosis y una dieta baja en sal, no hay diferencias. Esto para la empresa pues sería, bueno, yo me pongo en los zapatos, digamos, y eso sería para mí un golpe bajo, o sea, porque es lo mismo mandar al paciente a que simplemente le baje un poco a la sal en sus comidas, es lo mismo, va a tener el mismo efecto que si tomara el fármaco en esa primer dosis. Pero vean que luego está el fármaco con la otra dosis, la dosis 2, y una dieta baja en sal, sí hay diferencias. Sí hay diferencias, vean que no contienen cero. Y ojo que el intervalo de confianza está corrido hacia la izquierda, hacia los números negativos. ¿Qué significa eso? Que sí está bajando la presión arterial. La diferencia es hacia abajo. ¿Ok? Luego, sin tratamiento y una dieta baja en sal, pues está ahí en el límite, sí se contiene al cero, ¿verdad? Entonces podríamos decir que no hay diferencias, pero al estar tan cerca del límite inferior del intervalo confianza, pues, o sea, técnicamente no hay diferencia, pero está muy cerca de haberla, ¿ok? Luego, fármaco 1 y la dieta sin sal. Un segundito, muchachos. Ya, muchachos, disculpen. Ok. Fármaco 1 y la dieta sin sal, pues no hay diferencias. Fármaco 2 y la dieta sin sal, pues sí hay diferencias, pero vean que está cerca de contener al cero. Pero bueno, al final de cuentas no hay, perdón, sí hay diferencias. Y vean que el intervalo está corrido hacia la izquierda. Luego, sin tratamiento y la dieta sin sal, pues sí hay diferencias, no se está contemplando al cero, y vean que más bien el intervalo está corrido hacia la derecha, más bien está subiendo la presión arterial. Fármaco, entre fármacos, vean que no hay grandes diferencias, o sea, no hay diferencias significativas porque se contiene al cero. Luego, sin tratamiento y el fármaco 1, hay diferencias, y sin tratamiento y el fármaco 2, hay
diferencias. Ok. Vean que estas diferencias más bien están del lado positivo. ¿Qué es lo que creen después de todo este análisis o estas comparaciones del método de Tukey? ¿Qué creen ustedes o cuál sería la conclusión a la que podrían llegar, muchachos? Poniéndose, ojo, desde el punto de vista de la empresa que está desarrollando el fármaco, ¿verdad? Profe, pero digamos, este 10, 20, 30 es la presión arterial o qué es ese 20, 10, 20, 30? No, esos 10, 20, 30 son diferencias en las medias. Diferencias en las medias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es como que, vamos a ver. Aquí teníamos el cuadro de las medias. Entonces vean que la media de los de sin tratamiento es 178, mientras que la media de fármaco de 2 es una presión de 151.40. Si usted le resta 178.20 a 151.40, le da como 20, ¿cierto? Entonces es este 20 que hay por acá. ¿Sí me explico? Sí, sí, ahora sí. Pero ahí, entonces se concluiría que el tratamiento sí, sí hay una diferencia porque, digamos, en los últimos dos, que son los más importantes, que es sin tratamiento, comparado con el fármaco 1 y fármaco 2, sí hay diferencia. Sí hay diferencias, sí hay diferencias. Eso es una buena conclusión, que creo que es la conclusión principal. Si hay una persona sin tratamiento y ya sea que empiece con el fármaco a la dosis 1 o el fármaco a la dosis 2, va a obtener diferencias porque va a bajar su presión arterial. Vea que lo estamos viendo acá. La media de los de sin tratamiento es de casi 180, mientras que la media de los del fármaco D1 y D2 es de 158 y 151, es decir, sí baja la presión. Entonces, una conclusión importante desde el punto de vista de la empresa que desarrolla este fármaco sería esa, que si hay personas que no están con ningún tratamiento, cualquiera de las, perdón, el fármaco en cualquiera de las dos dosis le va a funcionar. Eso es una conclusión importante. Pero ¿qué otra conclusión podrían sacar ustedes de esto? Que también es muy importante y ya no desde el punto de vista de la empresa que fabrica el fármaco. De que lo mejor que puedo hacer es agarrar una dieta si no quiero ingerir ningún fármaco. Pues sí, vea que si usted compara los sin tratamiento, que es este, sin tratamiento y dieta baja en sal, está cerca de tener diferencias. Y sin tratamiento y con una dieta sin sal, sí hay diferencias. Y lo podemos ir a verificar acá. Vea que si los que no estaban con tratamiento tuvieron una media de presión arterial de 178, mientras que los que simplemente hicieron cambios en su dieta bajaron la presión arterial a 166 y a 164 sin ingerir el fármaco. Entonces, otra conclusión acá es que sin necesidad de ingerir el fármaco se va a bajar la presión arterial. Esa es otra conclusión que se puede sacar de acá. ¿Ok? Esta información, pues, obviamente, difícilmente le va a llegar al paciente, ¿verdad? Pues lo que quieren la industria farmacéutica es que consumamos los medicamentos, así es como funciona esto. Entonces, es una conclusión importante, pero desafortunadamente este tipo de información, si fueran datos reales, esto no le va a llegar al paciente, ¿ok? Probablemente lo llegue a saber el doctor, pero también tiene sus pros y sus contras. Es decir, usted puede llegar o podría llegar a bajar su presión arterial con cambios en su dieta, pero bueno, ¿quiere usted
hacer cambios en su dieta, porque ojo, ahí lo de los fármacos no están diciendo que se requiera un cambio en la dieta, es simplemente siga con su vida como está e ingiera el fármaco. Y con eso se asegura que va a bajar su presión arterial. Entonces, también es la manera desde donde uno lo quiera ver, ¿cierto? Entonces también se le puede, digamos, desde el punto de vista del paciente es, bueno, puede continuar con su vida normal, comiendo lo que usted come normalmente, sin hacer cambios en su dieta, ingiera, consuma el fármaco y eso le va a bajar la presión arterial. Bueno, de aquí se pueden sacar un montón de conclusiones. Lo importante es que quería que vieran más allá de la ejecución del método, que a ustedes eso les va a tocar de manera manual en, en, en la tarea, que vieran la interpretación de esto. ¿Alguna pregunta con este segundo ejercicio, muchachos? No, profe, todo bien. Y feliz porque ese fue el que agarré para la tarea y me dio igual. Ok, buenísimo, excelente. Ok, bueno. Entonces, usemos ahora el ejercicio 3, es el que les subí ahí al aula virtual en semana 12, que se llama durezapintura.mtv, mtw, perdón. Voy a descargarlo. Ok. Vamos a abrirlo de una vez. Entonces, este ejercicio lo que nos muestra es diferentes factores. Tenemos pintura, ¿ok? Entonces tenemos diferentes mezclas, ¿ok? Luego tenemos la dureza, la temperatura y el operador, ¿ok? Entonces, nosotros quisiéramos saber si alguno de estos factores de la pintura, la temperatura o el operador influyen en la dureza de esa pintura. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos aquí a Nova y le vamos a decir un solo factor. ¿Ok? Y lo que queremos es ver si hay diferencias. Vamos a hacer 3 ANOVAs. Uno que venga con el factor de pintura, otro que venga con temperatura y otro con operador. ¿Ok? Entonces aquí en respuesta vamos a poner que la respuesta es dureza. Y factor, primero hagámoslo con pintura. Denme un segundito porque quiero ver una cosa aquí. Sí, un solo factor. Entonces, respuesta, dureza y factor, pintura primero. Vamos a hacerle comparaciones de Tuki. Y le vamos a dar aceptar y aceptar. Voy a hacer los 3 ANOVAs de una sola vez y ahorita los analizamos. Luego entonces aquí vamos a hacer, en vez de que el factor sea pintura, va a ser temperatura. Ok, ok. Y luego por último vamos a hacer una ANOVA con, en vez de temperatura, con operador. Ok, entonces vamos primero dureza versus pintura. Vean que, yéndonos de una vez, como por decirlo así, a lo que vinimos, valor P nos da 0.004, eso es menor que 0.05, lo que nos dice que sí hay diferencia entre las medias o sí hay diferencia en la dureza proveniente de las mezclas de pintura que se hagan. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde provienen
esas diferencias? Pues bueno, lo podemos ver aquí específicamente con Tuki. Realmente, las mezclas que están dando la diferencia es mezcla 4 con mezcla 2. Vean que las demás, vean esta mezcla 2 y mezcla 1, está muy cerca de no contener el 0, ¿ok? Entonces ya eso nos da una pista que mezcla 2 por ahí anda, o parece ser que es la que es diferente. Vean que mezcla 3 y mezcla 2 sí contiene al 0, pero también está cerca de no contenerlo. Mezcla 4 y mezcla 2 del todo no lo contienen. Entonces eso nos da una pista que probablemente mezcla 2 es la mezcla que eventualmente es la que contiene mayores diferencias o que contiene diferencias significativas estadísticamente. Veamos a ver dureza versus temperatura. Vean que tenemos una probabilidad de 1. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Muchachos, ¿qué significa una probabilidad de 1? Del 100%, ¿no, profe? Pues sí, es una probabilidad de 1, eso es mayor a 0.05, lo que quiere decir que no hay diferencias entre las medias. La Profe, dureza no ¿a cambia dónde vio que P es igual a 1? acá. Véalo acá. Dice valor P, 1. Nos están dando un valor F de 0.13, que corresponde a un valor Ah, P ok, de 1. sí, gracias. Es Con que no mucho lo veía. gusto. No, con gusto. Y 1, pues, es mayor que 0.05. Quiere decir que la temperatura no está afectando la dureza de esa pintura. Aquí tenemos un montón de valores diferentes, pero vean que todos están dentro del mismo agrupación. Y luego cuando venimos, yo no le puse Tuki a esto. Profe, sí le puse, solo que dice que no es posible dibujar la gráfica ¿A porque dónde? las comparaciones son ilegibles con más de 45 intervalos. Pero eso a dónde se lo puso. Aquí está, aquí está. Sí, lo puso ahí de primero. Ok. Bueno, no hay ningún problema. Pero al final de cuentas, lo podemos sacar de acá. Todos están dentro de una misma agrupación. Quiere decir que la temperatura no es un factor que esté incidiendo o que genere diferencias en la dureza de la pintura. Y por último, veamos a ver operador. Vean que operador, tenemos el factor tiene 3 niveles, que son los operadores 1, 2 y 3, y estamos obteniendo un valor P de 0.006. 0.006 es menor que 0.05. Quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que sí hay diferencias entre las medias. Quiere decir que los operadores, entre operadores, sí hay diferencias, sí generan diferencias en la dureza de la pintura. Entonces vean, si nosotros venimos aquí a comparar, los que tienen diferencia entre sí son el operador 1 y 2 y también el 2 y el 3. ¿Qué nos quiere decir eso, muchachos? ¿Cuál es el operador que está generando la diferencia? El 2. El 2, porque entre 1 y 2 hay diferencias y entre el 2 y el 3 hay diferencias. Y entre 1 y 3 no hay diferencias. Quiere decir que el operador 2 es quien nos está generando diferencias en la dureza. ¿Ok? Profe, una pregunta. En el que era dureza con la pintura, Ajá, con la mezcla. ajá, digamos, en el primero que hicimos, lo puede poner un momento. Ajá, ahí lo tengo. Ahí solo, digamos, el mezcla 2 con mezcla 1
es el que está como más cerca de no tener el cero, por decirlo así. Y mezcla 4 y mezcla 2 que del todo son diferentes. Ah, bueno, sí, entonces en ese la mezcla 2 es la que genera diferencias. En este el que genera la diferencia es mezcla 2. Y la pregunta obligatoria que les iba a hacer es, ¿qué es, o más bien, qué se les ocurre a ustedes después de ver estos 3 resultados? ¿Qué se les ocurre a ustedes analizar? Porque cada una de estas mezclas fue hecha por un operador. De hablar con el operador 2, no. O ver qué es lo que está pasando con el operador 2. Sí, pero también la otra cosa es ver si el operador 2 es quien me está generando la mezcla 2. Porque Ahora, si operador 2 es quien me está generando la mezcla 2, podríamos concluir estadísticamente que operador 2 es quien nos está generando realmente las diferencias en el proceso. Pero veámoslo por acá. Aquí tenemos un mezcla 2 que lo hizo el operador 1. Aquí tenemos un mezcla 2 y mezcla 2 y mezcla 2. Dos las hicieron el operador 2 y una el operador 1. Esta mezcla 2 la hizo el operador 3. Esta mezcla 2 la hizo el operador 1. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Hay alguna, en inglés le llaman un commonality, es decir, hay algo en común entre el operador 2 y la mezcla 2. de no, tienen muy poca relación en realidad. No se ve una gran relación porque todos los otros operadores también hicieron la mezcla 2. Pero sí podemos concluir que entre operadores hay diferencias y el que genera esa diferencia es operador 2. Entonces, si quisiéramos, digamos, si esto fuera un problema de proceso, sí, entonces habría que revisar cuáles procedimientos está realizando el operador 2 que le está generando diferencias con los otros operadores, ¿cierto? Y en relación a mezclados, habría que entender mayormente, hacer un análisis adicional, exhaustivo, específicamente con la mezcla 2, por qué es que la mezcla 2 en específico está afectando en la dureza de la pintura, porque ya vimos que no tiene nada en común esa mezcla 2 con el operador 2. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? No, profe, todo bien. Ok, vamos con el último ejercicio. Y ese es el que proviene del Excel. Ahí dice notas PL. Yo también doy el curso de, bueno, ahora se llama investigación de operaciones. Siempre se tuvo que haber llamado así, pero antes no le llamaban así. Ahora, antes le llamaban programación lineal. Estos datos que les voy a mostrar son datos reales de notas de este curso de investigación de operaciones 1. Y lo que quiero que veamos es que analicemos si entre diferentes grupos han habido diferencias en el promedio final del curso. No creo que esto sea notas de curso realmente, porque en este grupo 5 veo muchos yenes. Realmente debe ser de algún examen. Yo creo que era un examen. Bueno, entonces, agarremos esto, ¿ok? Agarremos todos estos datos y copiémoslos, ¿ok? Para que veamos la otra manera de poner estos datos en el Minitab. Entonces, voy a agarrar todo esto. Voy a copiar. Minitab. Vamos a generar una hoja nueva. Y aquí lo pegué. ¿Ok? Ahí nada más me posicioné en esta celda gris y lo pegué.
están los datos de los 5 grupos. Entonces vamos a irnos igual, estadísticas, ANOVA, un solo factor. Pero vean que aquí ya no vamos a escoger que los datos de respuesta sean en una sola columna, sino que vamos a decir que los datos de respuesta sean en una columna separada para cada nivel de factor. Entonces vamos a decir, ¿cuáles son las respuestas? Todas estas. Las marco todas. Ay, pucha, creí que lo podía. Bueno, le vamos dando doble clic a cada uno. Ajá. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Vean que esta es la otra manera de hacer esto. Y aquí en comparaciones, igual, nos aseguramos que esté marcado Tuki. Y le damos a aceptar y aceptar. Ok. Entonces, lo que queríamos era probar que todas las medias son iguales, es decir, que no había diferencia en las notas entre los grupos. Y la hipótesis alternativa es que había diferencia en al menos uno de los grupos. ¿Ok? Vean que tenemos 5 niveles, el factor es el grupo y tenemos los grupos del 1 al 5 y nos está dando un valor F de Fisher de 5.69, para lo cual tenemos un valor P o de probabilidad de 0. Quiere decir, al ser este valor de 0 menor a 0.05, que sí hay diferencias entre los grupos. ¿Ok? Aquí ven los diferentes grupos, sus medias y desviaciones estándar. Y el análisis de Tukey. Entonces veamos cuáles son los grupos que nos están dando diferencia. Entonces vean que aquí tenemos grupo 5 y grupo 1. Hay una diferencia. También grupo 5 con grupo 2. ¿Ok? Nos está dando una diferencia. Pero entre los demás, pues parece todo estar bastante parecido. Si tuviéramos que emitir alguna conclusión respecto a este análisis, ¿cuál grupo podríamos decir que es el que está generando la diferencia, muchachos? Grupo 3, profe, porque está penitas en la mayoría. Bueno, sí, hay dos en el que apenas toca el cero, casi. Pues vea otro que antes del 3, que es el que está generando realmente diferencias. ¿En dónde hay diferencias? En el 5. El 2, Sí, el 5. el 5. Porque vea que grupo 2 con grupo 1 no hay diferencia. Es decir, recuerden esto, si contiene al 0, entonces decimos que no hay diferencias. Grupo 3 y 1 contiene al 0, 4 y 1 contiene al 0, pero vean este, grupo 5 y grupo 1 no lo contiene. Y luego usted se viene a este otro que no contiene y es grupo 5 con grupo 2. Entonces parece ser que grupo 5 está generando diferencia. Vea, cuando usted compara grupo 5 con grupo 4, también está cerca de no contener al 0. Con el que no tiene diferencias es con grupo 3. ¿Ok? Entonces puede ser, o todo apunta, que es grupo 5 el que está generando las mayores diferencias. También concuerdo que el grupo 3 puede eventualmente generar diferencias, porque con el grupo 1 está cerca de no contener el 0. Con el grupo 2 también está muy cerquita. Y si usted se viene aquí, ¿cuál fue el otro que vi? Sí, básicamente con grupo 2 y con grupo 1, pero sí lo contiene. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para, pues para generar un análisis adicional? Le hagamos otro ANOVA, pero quitemos el grupo 5 para ver si entre los otros 4 grupos hay diferencias o no. Está bien, Pedro, no hay problema. Vean que está ajustadísimo esto, ajustadísimo, porque vean que eliminamos, esto me gusta, estos son los bonitos esto es lo bonito de los ejercicios con datos reales. ¿Por qué? Porque vea que eliminamos al grupo 5
Y con grupo 1, 2, 3 y 4 estamos obteniendo un valor f de Fisher de 2.74, lo cual significa un valor P de 0.048. Si somos más papistas que el Papa, 0.048 es menor que 0.05. Pero si usted redondea 0.048 hacia arriba, le da 0.05. Entonces ahora yo les hago la pregunta, ¿qué decisión tomarían? ¿Qué decisión tomarían? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? No, de ahí sí. Sí, yo debería ver cómo lo regulo, profe, porque en cualquier momento se me sale. Pero vea lo que nos está diciendo Tuki. Ah, no. Todos están dentro del mismo grupo y usted viene acá al método de comparación de Tuki y todas las medias o todas las comparaciones están incluyendo al cero. Entonces, pues aquí es un buen ejemplo donde pues podríamos decir con confianza estadística que realmente no hay diferencias entre esos cuatro grupos. Confirmamos que el grupo que estaba metiendo la diferencia era el grupo 5. ¿Ok? Entre los otros cuatro grupos no hay o no existían esas diferencias. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo Profe, claro. Dígame. entonces, digamos, ahí aunque P sea menor a 0.05, como todos están en el mismo grupo, se dice que no hay diferencia alguna. Sí, porque es que ahí es donde yo le digo a usted, o que el Minitab le está diciendo a usted, o la estadística le está diciendo a usted, hey, bueno, no sea más papista que el Papa. ¿Por qué? Porque si está bien que 0.048 es menor que 0.05, pues si usted redondea 0.05 y luego usted va y confirma con Tuki. Tuki le está diciendo que no hay diferencias, entonces no hay diferencia. Entonces ese 0.048 usted sin ningún problema lo puede redondear a 0.05. ¿Y cómo? Y si usted le cuestiona a alguien, pero ¿por qué tomó esa decisión si 0.048 es menor que 0.05? Bueno, Tuki me lo está confirmando. Todas las medias están quedando dentro del mismo grupo, todas contienen al cero. No hay, según el método de comparación de Tuki, no hay diferencias. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, no hay más preguntas. Oficialmente, hemos terminado la materia de este curso. ¿Ok? Lo que voy a proceder a hacer en este momento es, bueno, primero voy a guardar estos archivos de Minitab porque se me generaron dos. Bueno, ahorita los guardo y se los subo al aula virtual. ¿Ok? Lo que quiero que revisemos es ya lo de la tarea y lo del examen. Entonces, acá en tareas, ya esto yo se los había habilitado desde hace rato. ¿Ok? Pero lo ideal es que ustedes llevaran esta clase para que ya la pudieran hacer. Y aquí está la tarea 5. Entonces, bueno, aquí les pongo toda la descripción de lo que hay que hacer. Dice, realice una investigación acerca del procedimiento de resolución manual de ANOVA para un factor. ¿Ok? Hay para un factor y para dos factores o varios factores. ¿Ok? Entonces yo le estoy pidiendo que haga la resolución manual, perdón, que investigue sobre el procedimiento de resolución manual de ANOVA para un factor. Tiene que hacer una lista de cada uno de los pasos que se deben seguir. Y lo que le pido es que utilice bibliografía confiable. Entre paréntesis le estoy poniendo un libro de estadística. Esto está mal escrito. Dice estadística, rarísimo.
Vamos a darle el cambio, porque sinceramente mi TOC no me deja vivir con eso. Está ahí. Bueno, aquí vean de una vez, yo les estoy permitiendo la entrega desde hoy, ¿ok? Desde hoy a las 7:30 de la noche hasta de hoy en 8 a las 5 de la tarde, ¿ok? Tienen toda una semana para hacer esa tarea. Como les digo, la pueden hacer en grupo, no hay ningún problema. Sigamos revisando lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo, ese es el paso 1, que es que investigue el procedimiento para hacer una ANOVA de un factor de manera manual. Vea que todo lo que hicimos fue en Minitab, entonces hacerlo de manera manual. Ya les dije al inicio de la clase una pista y es que esto es hacer una prueba de hipótesis, entonces van a ir ahí paso por paso. Tienen que hacer unas sumatorias, etcétera. ¿Okay? Luego, paso número 2, utilizando el procedimiento que investigó en el paso 1 o en la pregunta 1, resuelva uno de los 3 ejercicios de la clase de la semana 13. Bueno, aquí dice semana 13. Bueno, sí, estamos en semana 13. Ajá. Y le estoy poniendo que no debe realizar las comparaciones de Tukey, porque esto manualmente sí lleva su rato. Las comparaciones de Tukey. Entonces, es solo hacer el ANOVA. Entonces ya usted, con lo que vimos hoy, con el video de la clase y con los archivos de Minitab que les voy a subir al aula virtual, pues ya usted puede comparar, ya sabe cuánto le tiene que dar, ¿ok? Y le tiene que dar igual, porque yo voy a revisar el paso a paso, las sumatorias y todo eso, porque hay varias sumatorias ahí, como les digo. El punto 3 es investigue cómo realizar una ANOVA, ¿ok? De 2 factores en Minitab, ¿ok? En Minitab. Y dice, resuelva el ejercicio adjunto. ¿Cuál es el ejercicio adjunto? Usted entra aquí a tarea 5. Aquí hay un archivo Word que dice ejercicio ANOVA, 2 factores, ¿ok? Y aquí está. Dice, una empresa de manufactura desea investigar si la producción de 3 diferentes máquinas es igual, tomando en cuenta la experiencia de los operadores. Entonces aquí hay 2 factores. ¿Cuáles son los 2 factores? Un factor son los años de experiencia del operador y el otro factor es la máquina. Entonces aquí entran en juego al mismo tiempo ambos factores. Entonces les toca investigar cómo hacer una ANOVA de 2 factores en Minitab y resolver este ejercicio que les estoy poniendo acá. Entonces, dice esto, debe subir las resoluciones manuales, ya sea con una foto o un, sí, JPG, PNG o PDF, ¿ok? Y el Minitab también, es decir, todo lo que se hizo manual, lo pueden subir en un PDF, un Word, qué sé yo. Y deben subir todo lo que les pido en Minitab, hacerlo con Minitab. Como es trabajo en grupo, pues siempre les pido que venga una portada con los nombres de los integrantes del grupo. Ok, entonces vean que tienen toda esta semana para hacer esa tarea, que ya es la última tarea. ¿Alguna pregunta con esa tarea 5, muchachos? Profe, el que es manual, solo le subo la foto, ¿verdad? No lo tengo que confirmar en Minitab ni nada. No. Nada más sube la foto. Entonces, si Ok. usted quiere, pues sí, sube la foto y ya, eso no es ningún problema. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, de ese primer paso, ¿hay que poner el libro donde se sacó o dónde se sacó o es Sí. solo poner los pasos? No, de ahí, porfa, póngame ahí la bibliografía, porque de ahí no es lo mismo agarrarlo ahí del rincón del vago a que lo agarre de un libro de estadística, ¿verdad? Y de ahí, bueno, entonces sí es importante que ponga la referencia de cuál librito lo está agarrando. O sea, del 95% de libros de estadística que usted se encuentre, viene ese procedimiento. O sea, eso es muy, muy común. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Profe, el formato, bueno, de la tarea no, pero el formato del examen, ¿cómo sería para ya el último? Ya se los voy a mostrar. Nada más estaba preguntando a ver si habían dudas con la tarea. Ya voy con el examen. ¿Alguna otra pregunta con la tarea específicamente? Si no, pasamos con el examen. Vale. Exámenes. Entonces, aquí está el tercer parcial. Este tercer parcial se les va a habilitar, es más, se los voy a habilitar ya. Activar edición. Listo, muchachos, pueden refrescar sus navegadores y entrar a la pestaña de exámenes y ya les debería de aparecer ahí un archivo de Word que dice tercer parcial. Y lo descargan, porfa, para que lo revisemos. Ok. Bueno. Entonces, si no me equivoco, son 3 problemas. Sí, son 3 problemas. Entonces, de igual manera, si ustedes revisan aquí las fechas, aquí dice entrega tercer parcial. Este examen no es como hicimos el segundo parcial, donde ustedes obtuvieron la nota automáticamente, ¿ok? Este no, este ustedes lo van a hacer, suben aquí al aula virtual sus respuestas y ya yo los reviso y después ya les pongo la nota, ¿ok? Entonces, lo que quiero es mostrarles aquí. Les habilité para que lo entreguen desde hoy a las 7:30 de la noche hasta el 21 de diciembre a las 5 de la tarde, es decir, hasta hoy en 8. También, al igual que la tarea 5, les estoy dando toda una semana para que hagan el examen. Y como lo pueden ver acá, aquí les habilité también a que si lo quieren hacer en grupo, lo pueden hacer en grupo, no hay problema. ¿Okay? De esa manera compensarles un poco todo lo atropellado que estuvo el final del cuatrimestre. Si usted lo desea hacer de esa manera, déjeme nada más para verificar una cosa, porque tengo que asegurarme que si lo quiere hacer usted solo, lo puede hacer solo. Configuración entrega por grupo, sí. ¿Se requiere formar parte de un grupo? No, ok. Ya está. Entonces, nuevamente, si usted no quiere hacerlo en grupo, por X, Y o Z razón, no hay ningún problema. Usted igual lo puede subir de manera individual. ¿Ok? Entonces, para los que deseen hacerlo en grupo, igual le ponen una portada con los integrantes del grupo y básicamente eso. Ahora, aquí está el examen. Entonces, les digo que los resuelvan en Excel o en Minitab. Ustedes escogen. El Excel se los doy como opción para el primer ejercicio, que es el de regresión múltiple. Recuerden que en la clase de regresión múltiple habíamos visto que, bueno, yo les había subido un video de esa clase, que esto se puede hacer también en Excel. ¿Ok? Entonces, específicamente para el problema número 1, si lo quieren hacer en Excel, no hay problema. Para los problemas 2 y 3, sí lo tienen que hacer con Minitab. ¿Ok? Bueno, el primer ejercicio es, se desea desarrollar un modelo que prediga el margen anual de beneficios de las sociedades de ahorro y crédito inmobiliario utilizando los datos recogidos durante 25 años. Una especificación inicial del modelo indica que el margen anual de beneficios estaba relacionado con los ingresos netos por dólar depositado y el número de oficina. Determine si la variable margen anual de beneficios puede ser explicada por el ingreso, los ingresos anuales netos por dólar depositado, número de oficinas existentes,
Y por último, ingresos anuales netos por dólar depositado y también número de oficinas existentes. ¿Qué les estoy pidiendo aquí, muchachos? Básicamente, en el inciso A, les estoy diciendo, hagan una regresión lineal. Ojo, presten atención acá. Igual esto está quedando grabado, así que lo pueden revisar 1000 veces. En A, les estoy pidiendo que hagan una regresión lineal donde la variable independiente X va a ser ingresos anuales netos por dólar depositado y la variable dependiente Y va a ser margen anual de beneficios. Luego, en el inciso B, les estoy pidiendo que hagan una regresión lineal entre número de oficinas existentes como variable dependiente X y margen anual de beneficios como variable dependiente Y. Y por Profe, último, ¿ah? pero la variable dependiente ahí no sería el margen anual de beneficios siempre. Sí, 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 nada más que se lo estoy repitiendo para que vaya claro. Es que, ok, es que sí, en el pasado dijo que la independiente era esa. Ah, perdón, entonces me tiras patas. Bueno, básicamente en A y B, esto es X, o sea, lo que le estoy poniendo acá, ingresos anuales, esto es X, número de oficinas existentes es X, y Y es esto, margen anual de beneficios. Y por último, en C le estoy pidiendo que haga una regresión múltiple, donde las variables independientes X1 es ingresos anuales, X2 es número de oficinas y Y es margen anual de beneficios. ¿Ok? Entonces, de nuevo, en A es una regresión lineal, en B es una regresión lineal y en C es una regresión múltiple. Les pido, ojo, esto es importante, lo voy a marcar aquí en amarillo en este momento. Para las tres relaciones debe determinar la ecuación de regresión, el coeficiente de correlación y la interpretación de este último. Yo en ese video de la clase de regresión múltiple les puse una tablita donde les daba los valores específicos para interpretar el coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces usen esa tabla como referencia. Ahí viene la tablita, vienen los años, los ingresos por dólar, los números de el número de oficinas, perdón, y el margen de beneficios. Bueno, eso es de regresión múltiple. Y los otros dos ejercicios son de ANOVA. El ejercicio 2 dice, los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en tres grupos que entrenan con métodos diferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado, el segundo grupo realiza series cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de alta frecuencia. Dice que después de un mes de entrenamiento se realiza una prueba de rendimiento consistente en un recorrido cronometrado de 9 kilómetros y los tiempos obtenidos fueron los siguientes. Ahí vienen los tiempos para los ciclistas que utilizaron cada uno de los tres métodos. ¿Ok? Entonces, nos dice la pregunta, a un nivel de confianza del 95%, ¿puede considerarse que los tres métodos producen resultados equivalentes? O por el contrario, ¿hay algún método superior a los demás? Si fuera así, ¿cuál es el mejor método? Recuerden aquí entender el contexto del problema. Si estamos hablando de ciclistas que compiten por llegar de primeros a una meta, lo que andamos buscando son el método que genere el menor tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando les hago la pregunta de que según la ANOVA que se hace, si hay algún método que sea diferente, entonces, ¿hay alguno? Cuando les pregunto si hay algún método superior a los demás, les estoy preguntando si es mejor, no superior en tiempo, sino que es mucho mejor que los demás en los resultados que está generando. Es decir, que está disminuyendo los tiempos de los ciclistas. ¿Sí me explico, muchachos? Profe,
pero ahí se buscaría el que tiene una menor media, sería. Sí, usted lo primero que va a determinar es Si si hay alguno diferencias, si hay diferencias entre las medias, y si usted hace la prueba de hipótesis, o sea, si hace la ANOVA y el ANOVA le arroja a usted que no hay diferencias entre las medias, usted simplemente va a concluir que no hay ningún método que sea diferente, por lo que ok, cualquiera de pero los si tres da los hubiese mismos resultados. si hubiese el que tiene. El que genera los tiempos menores. Ah, ok, sí. Bueno, y por último, ejercicio 3 es para determinar si existe diferencia significativa en el nivel de matemáticas de 4 grupos de estudiantes de ingeniería, se realiza un examen aleatorio a 6 individuos por grupo. Si hubiera diferencias, determine cuáles son los grupos en los cuales existen estas diferencias a un 95% de nivel de confianza. Entonces vean que este también es otro ejercicio de ANOVA. Y básicamente ese es el examen. Bastante sencillo en realidad, muchachos. Muy sencillo. Con lo que vimos hoy en la clase ya lo pueden hacer. Tienen toda una semana de tiempo y adicionalmente lo pueden hacer en grupo, en los grupos de trabajo que se habían desarrollado de inicios del cuatrimestre, si ustedes así lo desean. Ojo, no están obligados a hacerlo en grupo. Si lo quieren hacer de manera individual, lo pueden hacer de manera individual. Tienen toda una semana para hacer la tarea y toda una semana para hacer el examen. ¿Alguna pregunta, muchachos? De mi parte no, profe, todo súper. Más bien, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, profe. Todo bien. Pura vida. Bueno, si hubieran preguntas adicionales, muchachos, me las pueden hacer por correo electrónico. He estado realmente un poco lento en la respuesta a correos electrónicos porque he estado con 1000 cosas en la cabeza, pero trataré de responderlos lo más rápido posible. Si les surge alguna duda respecto a la tarea o respecto al examen, con mucho gusto les puedo ayudar, pero sé que tanto la tarea como el examen están bastante sencillos. Si no hay... Ajá, dígame. Disculpe, usted pasó lista, es que yo llegué como 13 minutos tarde, entonces ya veo que va a terminar la clase y no sé si Sí. ahora pasó lista. No he pasado listo. Siempre se me olvida. Ok. Sí, ok. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, pues primero que todo, agradecerles. Esta es la primera vez, este es el primer cuatrimestre que doy clases 100% virtuales. Ha sido un reto, pero también un gran aprendizaje. Me disculpo por todo lo atropellado que ha sido el cuatrimestre, algunas cosas o la gran mayoría de cosas completamente fuera de mi control, pero bueno, así es esto. Lo importante al final de cuentas es que usted logre aprender, que haya aprendido algo. Sí le digo que la estadística, y se lo dije en la primera clase, la estadística para nosotros los ingenieros industriales es clave, es sumamente clave. No se quede únicamente con esto. Ojalá pueda ir más allá. Ojalá pueda llevar en la licenciatura el curso de diseño de experimentos con el doctor Marcos Moya, que es una mente. Vaya más allá, busque tutoriales de Minitab en YouTube, busque también tutoriales de Excel, si usted ve que Excel es una debilidad, porque realmente la estadística es sumamente importante en nuestra profesión. De nuevo, muy agradecido y nuevamente disculpas, de verdad, por lo atropellado que fue el cuatrimestre. Pero muchachos, muchísimas gracias y ya saben, si tienen alguna duda me la hacen saber por correo electrónico. Si no hay dudas ni nada más, fue un gusto haber sido su profesor durante este cuatrimestre y muchísimas gracias. A usted las gracias, profe. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Buenas noches. Pura vida, con mucho gusto. Pura vida, Muchas profe. gracias, Muchas profe. gracias. Pura vida, con gusto. Bueno, profe.